Todo comenzó como un simple viaje por la naturaleza. Un bloguero de viajes solo quería grabar un bonito vídeo sobre senderos olvidados. Pero, en lo profundo del bosque, se topó con un viejo coche de policía que nadie había visto en décadas. Cuando abrió la puerta y miró dentro, se le paró el corazón. Lo que vio cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Las montañas parecían engullirlo todo, como si fueran un organismo vivo decidido a borrar cualquier rastro de ruido humano. Evan Reed llevaba horas conduciendo por una carretera cada vez más estrecha, y el sonido del motor de su vieja furgoneta se desvanecía poco a poco, sustituido por un silencio que parecía observarlo. Había pasado por desiertos, por pueblos abandonados, por kilómetros de asfalto sin señales ni gasolineras, pero aquel tramo en las cascadas tenía algo diferente. No era simplemente naturaleza salvaje, era como si el bosque supiera que él venía y lo esperara. La luz filtrada entre los abetos creaba una penumbra líquida. Cada hoja, cada rama, cada sombra se movía con un ritmo propio. Evan bajó el volumen de la radio, aunque apenas sonaba un susurro de estática. En los últimos kilómetros, el mundo moderno había ido desapareciendo detrás de él. Primero la señal del teléfono, luego la del GPS, y al final hasta la sensación de tiempo. Solo quedaba el pulso irregular del bosque, respirando. Hacía 7 años que vivía de esa forma. Desde el accidente, el día en que su prometida murió en la autopista. Un camión fuera de control, una curva, un instante. No había podido dormir durante meses. Vendió el apartamento, los muebles, los recuerdos que dolían demasiado. La cámara fue lo único que conservó. Con ella empezó a grabar sus viajes, no para los demás, sino para convencerse de que el mundo aún tenía sentido. Así nació su canal Path Beyond Roads, una ventana a la belleza que otros habían dejado atrás. El canal creció. Sus vídeos eran lentos, sin diálogos, sin música, con planos largos del viento moviendo los árboles o la lluvia cayendo sobre ruinas cubiertas de hiedra. La gente decía que sus vídeos eran terapéuticos, que transmitían calma. Para Evan eran otra cosa, una forma de escapar. Su voz suave, que tantos consideraban relajante, era en realidad un muro entre él y el mundo. Grababa para no sentir, editaba para no pensar. Había llegado a las cascadas con una idea clara: filmar cómo la naturaleza reclamaba los viejos senderos madereros. Quería mostrar los restos de una industria que había explotado la montaña y luego desaparecido, dejando esqueletos de hierro, chozas desmoronadas, caminos que el musgo devoraba centímetro a centímetro. En su mente era un episodio más de su serie sobre lugares olvidados. Pero, aunque no lo admitía, esperaba algo más. Tal vez redención, tal vez peligro, algo que le hiciera sentir de nuevo. A medida que el camino se deshacía bajo sus ruedas, del asfalto al polvo y del polvo a la nada, una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho. El aire olía a resina húmeda y a tierra viva. Las copas de los árboles se alzaban tan altas que parecían cerrar el cielo. En cierto punto, la carretera se convertía en un sendero forestal que ni siquiera aparecía en los mapas. La furgoneta temblaba sobre las piedras, y cada kilómetro le exigía más fe que dirección. Paró junto a un arroyo que cruzaba el camino. Bajó del vehículo y se inclinó para llenar su botella. El agua estaba helada, tan pura que podía ver reflejada su cara en la corriente. Por un momento pensó que oía un ruido metálico, un golpe distante, como si algo chocara contra una roca. Miró a su alrededor, pero el bosque no devolvía respuestas. Volvió a la furgoneta, sacó el dron y lo lanzó al aire para tomar imágenes aéreas de la zona. La pantalla del control remoto le mostró una inmensidad verde. Las copas formaban un mar inmóvil, salpicado de claros y restos de estructuras viejas. Entonces lo vio. Un destello, un punto diminuto de luz reflejada, a unos cientos de metros al este. No podía ser una roca. El brillo era demasiado limpio, demasiado puntual. Tal vez un pedazo de metal, una ventana rota o algo más. Evan sintió el cosquilleo de la curiosidad mezclado con una incomodidad profunda. El instinto del narrador lo empujaba a investigar, pero otra parte de él, más animal, le decía que no.
El bosque no era un lugar amable para quienes venían solos. Sin embargo, aquel brillo era una promesa, un secreto que pedía ser contado. Guardó el dron, aseguró la furgoneta y tomó su cámara, su linterna, una navaja, una bolsa con agua y un cuaderno de notas. El sendero hacia el este no existía. Tuvo que abrirse paso entre raíces y ramas, cuidando de no perder de vista la posición del sol. El terreno subía poco a poco. Cada paso levantaba el olor a hojas podridas y humedad. Las sombras se espesaban. Grababa mientras caminaba, hablando con voz baja para su futura audiencia. Hay lugares donde el silencio tiene peso, decía. Aquí el tiempo se detuvo y el bosque lo absorbió todo. Después de una hora de caminata, notó un cambio en el aire. El terreno se niveló y la vegetación se abrió. Frente a él, entre los troncos, algo sobresalía. Primero creyó que era una roca cubierta de musgo, pero las líneas eran demasiado rectas. Se acercó y el corazón le dio un vuelco. Era el techo oxidado de un coche. Se detuvo a unos metros, apuntó la cámara y el zoom reveló las letras casi borradas en la puerta. Cascade County Sheriff, una patrulla, abandonada, devorada por el bosque. El parabrisas estaba cubierto de líquenes, la pintura de óxido. Los neumáticos se habían hundido en el suelo. No había señales de un camino alrededor, ni rastros de huellas, ni basura humana. Era como si el coche hubiera caído del cielo hace décadas y el bosque lo hubiera reclamado. Evan comenzó a filmar con movimientos lentos, registrando cada ángulo. Sentía el pulso acelerado, la emoción del hallazgo mezclada con algo parecido al miedo. Abrió la puerta del conductor con un crujido. El aire que salió era denso, cargado de moho y polvo. Dentro, el volante estaba cubierto de telarañas. En el tablero, algo brilló tenuemente bajo la luz que se filtraba entre las ramas. Lo tomó con cuidado. Era una placa, ennegrecida por el tiempo, pero aún legible. Deputy D. Holbrook. La sostuvo unos segundos, leyendo el nombre una y otra vez. Lo había visto antes, quizás en algún artículo antiguo, pero no lograba recordar dónde. Buscó con la linterna entre los asientos. Encontró un cuaderno empapado, sus hojas pegadas entre sí, cubiertas de manchas y moho. Logró abrirlo con cuidado. Las primeras páginas eran notas rutinarias, fechas, informes, coordenadas. Pero más adelante, las frases se volvían fragmentarias, ansiosas. Área inspeccionada, sin rastro. Padres no cooperan. Reporte transferido, clasificación superior. En la última página, apenas visible, leyó: terminar investigación, archivos eliminados. El bosque pareció detener su respiración. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Grabó un plano cerrado del cuaderno, de la placa, del interior del coche. Entonces notó algo en el capó, una marca. Se acercó, enfocó. Era una huella de mano, clara, reciente, limpia sobre el polvo acumulado. Una mano delgada, los dedos definidos. No podía llevar allí años. La lógica intentó imponerse. Podía ser de otro explorador, un cazador, un agente forestal. Pero su instinto sabía que no. No en un lugar así, tan lejos de cualquier camino. Guardó el cuaderno en una bolsa hermética, respiró hondo y empezó a retroceder. El bosque ya no parecía mudo, sino expectante. Cuando por fin vio su furgoneta, el sol comenzaba a caer. La luz era anaranjada y débil. Se detuvo de golpe. Las huellas en el barro alrededor del vehículo eran distintas, más profundas, más recientes. Había llovido hacía 2 días. Esas marcas no podían ser suyas. Se agachó, tocó la tierra. El contorno del neumático era nítido, fresco. Alguien había estado allí. Subió al vehículo con el corazón martillando. Encendió el motor. La carretera descendía en curvas largas, envuelta en una niebla fina. Intentó calmarse, hablar en voz alta para convencerse de que exageraba. Solo un viejo coche, nada más. Pero cuando miró por el retrovisor, entre las sombras del bosque, vio un par de luces encenderse. 2 puntos blancos, fijos, demasiado lejos para distinguir el vehículo. Mantuvo la mirada unos segundos, hasta que las luces desaparecieron. Siguió conduciendo, el pulso pegado al volante.
10 kilómetros después, se detuvo en un mirador sobre el valle. Bajó del coche, respiró el aire húmedo y miró el cielo. Las estrellas asomaban, frías y silenciosas. Detrás la carretera estaba vacía. Esperó, en parte deseando que las luces volvieran, en parte temiendo que lo hicieran, pero no aparecieron. Volvió a subir, encendió la cámara del salpicadero. En el asiento del copiloto, la bolsa con el cuaderno y la placa parecía observarlo. El metal brillaba débilmente a la luz de la luna. Pensó en el nombre grabado, en las palabras archivos eliminados. No era solo una reliquia, era una pregunta sin respuesta. Mientras descendía hacia la llanura, una certeza se clavó en su mente. Aquello que había encontrado no era un accidente olvidado por el tiempo. Era una puerta, y él la había abierto sin saberlo. Algo que llevaba enterrado más de 30 años acababa de despertar, y ahora, en el silencio de la montaña, lo estaba observando. Evan no podía saberlo aún, pero su historia, y la de aquel hombre cuyo nombre seguía brillando en la vieja placa, estaban a punto de unirse, y nada de lo que grabara después sería solo un vídeo más para su canal. El regreso a la ciudad se sintió como despertar de un sueño demasiado largo, o tal vez como caer de una altura invisible. Las luces de Portland lo cegaron cuando dejó atrás la carretera oscura de las montañas. Había pasado tanto tiempo rodeado de silencio que el ruido del tráfico y las voces humanas le parecieron irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Condujo hasta su pequeño apartamento sobre un taller mecánico y dejó la furgoneta aparcada en el callejón trasero, donde el olor a aceite y metal se mezclaba con la lluvia reciente. Permaneció un momento en el asiento, sin apagar el motor, observando cómo el vapor escapaba del tubo de escape como si el vehículo también respirara con cansancio. Tenía la mente saturada, los pensamientos enredados como ramas mojadas. Las imágenes del bosque no lo dejaban en paz. La patrulla oxidada, la placa con el nombre de Holbrook, la huella de mano sobre el capó. Todo lo que había visto seguía dentro de él, adherido a su piel, y el eco del silencio de la montaña seguía vibrando en su oído, incluso entre los ruidos del taller. Cuando finalmente subió las escaleras y entró en el apartamento, el olor a madera vieja y café rancio lo recibió como siempre, pero por primera vez no le ofreció consuelo. Encendió el ordenador, preparó una taza de café y sacó la cámara. El zumbido del disco duro externo al conectarse le pareció demasiado fuerte. Miró la pantalla, donde aparecieron las carpetas de grabación, y dudó un instante antes de abrir la que contenía el material de la montaña. Los primeros minutos eran los de siempre. Planos amplios de árboles, tomas del arroyo, el dron elevándose por encima de las copas. Pero a medida que las imágenes avanzaban, la tensión se reanudaba en su pecho, como si reviviera la caminata. La cámara había captado la humedad en el aire, el crujido de las ramas, la vibración contenida del bosque. Cuando la luz de la linterna iluminó el costado del coche y las letras casi borradas de Cascade County Sheriff, Evan sintió un escalofrío. Pausó el vídeo, retrocedió unos segundos y volvió a ver el momento en que levantaba la placa del tablero. Deputy D. Holbrook. La sostuvo frente a la cámara, y por un instante su propio reflejo apareció en el metal ennegrecido. Parecía un extraño, un hombre más viejo, con los ojos vacíos y la piel tensa. Respiró hondo y abrió la bolsa donde había guardado el cuaderno. El papel seguía húmedo y olía a moho, pero las letras eran legibles. Comenzó a leer las páginas con cuidado, tratando de no destruirlas. Las primeras líneas hablaban de búsquedas infructuosas, área inspeccionada, sin resultado, coordenadas del campamento revisadas, entrevista con padres, contradictoria. Luego las notas cambiaban. Informe retenido por superior. No se permite contacto con prensa. Caso trasladado a supervisión externa. Cada frase era más confusa, más desesperada, como si el propio Holbrook hubiera estado escribiendo bajo presión. En la última hoja, el trazo era tembloroso. Se ordena finalizar la investigación. Archivos retirados. Evan sintió un nudo en el estómago. Había leído demasiadas historias de conspiraciones y encubrimientos, pero ninguna lo había tocado así, porque ahora tenía una prueba física entre las manos, y porque había visto con sus propios ojos la tumba de aquel caso perdida en medio del bosque. Cerró el cuaderno y se recostó en la silla.
mirando el techo, tratando de comprender lo que aquello significaba. Encendió el navegador y buscó el nombre Deputy Daniel Holbrook. Los resultados aparecieron al instante. Un artículo digitalizado de un periódico local de 1990. Oficial desaparecido tras tormentas en Cascade County. La nota era breve, casi impersonal. Mencionaba una patrulla arrastrada por un derrumbe y la imposibilidad de recuperar el cuerpo. En el margen lateral, otro titular. 3 niños desaparecen en zona rural. Las fechas coincidían. 3 casos sin resolver en el mismo mes, en la misma región. Evan sintió un zumbido en los oídos. Abrió el artículo completo. Los nombres de los niños estaban allí. Amy Chen, Marcus Rivera y Sarah Blackwood. No había más información, solo una promesa de seguimiento que nunca se cumplió. El último párrafo decía: las autoridades locales aseguran que se ha desplegado un operativo completo de búsqueda y rescate. No había ningún seguimiento, ningún informe posterior. Pasó horas leyendo archivos, saltando de enlace en enlace. Cuanto más buscaba, más evidente se hacía el vacío. No había registros oficiales posteriores, ni bases de datos policiales, ni artículos de aniversario. Era como si alguien hubiera decidido borrar toda huella de esos nombres. Cerró la computadora y miró por la ventana. La lluvia caía sobre el asfalto del callejón, reflejando los neones del taller. Por un momento pensó que veía un movimiento, una figura cruzando entre las sombras, pero cuando parpadeó, ya no estaba. El insomnio lo encontró sentado frente al escritorio, editando fragmentos del vídeo. Seleccionó algunos planos del bosque. Eliminó las partes donde se veía la placa o el cuaderno. Armó un avance corto, de 30 segundos, con una voz en off neutra. Un descubrimiento inesperado en los bosques de Cascade. Lo que parecía una simple exploración se convirtió en una pregunta sin respuesta. The Forgotten Patrol Car, coming soon. Pulsó publicar y cerró el portátil. El video se volvió viral antes de que amaneciera. Cuando despertó, el contador de visitas ya superaba el 1,000,000. Los comentarios se acumulaban por cientos. Increíble hallazgo. Esto parece una película. Debes informar a la policía. Otros eran más siniestros. No sabes en qué te estás metiendo. Déjalo enterrado. Te están observando. Había mensajes privados sin remitente, correos sin asunto, algunos con imágenes de bosques, otros con frases cortas. Detente. No sigas. Uno tenía solo una línea. Leave it buried. El café le temblaba en la mano cuando leyó ese último mensaje. Cerró la laptop, se puso la chaqueta y salió a la calle. El aire de la mañana estaba impregnado de humedad y olor a gasolina. Caminó sin rumbo por el centro de la ciudad, buscando despejarse. Terminó frente a la biblioteca pública, un edificio antiguo con ventanas altas. Entró buscando el silencio familiar del papel y el polvo. Pidió acceso a los archivos de prensa locales. La bibliotecaria, una mujer de cabello blanco y voz suave, lo miró por encima de los lentes y asintió. Lo condujo a una sala casi vacía, donde los microfilms dormían en cajones metálicos. Pasó horas girando las perillas del lector, observando desfilar titulares desvaídos. Las noticias de 1990 aparecían fragmentadas, llenas de omisiones. Volvió a ver los nombres de los niños desaparecidos. En la tercera semana, las publicaciones cesaban abruptamente. Ninguna conclusión, ningún cierre. El eco de su respiración llenaba la sala. Por un instante levantó la vista del aparato y creyó sentir algo detrás, una presencia quieta. Pero solo era su reflejo en el vidrio de la puerta. Siguió revisando hasta que el cuello le dolió. En una esquina del último rollo encontró una mención. El investigador principal del caso, el oficial Holbrook, habría pedido apoyo federal antes de desaparecer. Esa línea lo paralizó. Había un vínculo directo entre el coche que él había encontrado y la desaparición de los niños. Todo apuntaba a que el oficial había descubierto algo que no debía. Guardó las notas en su tableta y salió cuando el sol comenzaba a caer. Las calles estaban húmedas, los charcos reflejaban el cielo rosado. Cruzó hacia el aparcamiento y notó a un hombre de pie frente a una farola. Tenía una gorra y un abrigo oscuro. No hacía nada, solo miraba hacia su dirección. Evan bajó el ritmo de sus pasos. Cuando se acercó al cruce, el hombre se giró y entró en un callejón.
Evan sintió una punzada de miedo. Lo siguió unos metros, pero el callejón estaba vacío. Regresó a su furgoneta, con el corazón latiendo demasiado rápido. Intentó convencerse de que era coincidencia, pero el instinto le decía lo contrario. Condujo hasta su apartamento. En la noche dejó una cámara apuntando hacia la ventana, con el sensor de movimiento activado. Se acostó, pero el sueño no vino. A las 3 de la madrugada, el sonido del obturador lo despertó. Se levantó de golpe, revisó la grabación. Solo un segundo de luz. Los faros de un coche que se movía lentamente por el callejón, demasiado despacio para ser tráfico normal. A la mañana siguiente, con los ojos rojos y la mente nublada, decidió contactar con alguien que aparecía en uno de los artículos antiguos. Samuel C. Klein, reportero. Había firmado varias notas sobre la desaparición de los niños antes de que el caso se evaporara de la prensa. Contra todo pronóstico, el número seguía en el directorio local. Llamó. Después de varios tonos, una voz ronca contestó. ¿Quién pregunta? Evan explicó quién era. Mencionó la patrulla y el nombre de Holbrook. Hubo un silencio prolongado y luego un suspiro. No esperaba volver a oír ese nombre, dijo el hombre. Si de verdad encontraste el coche, debemos hablar, pero no por teléfono. Se citaron en un pequeño café cerca del río. Evan llegó temprano. El lugar olía a café quemado y a madera húmeda. Klein apareció unos minutos después. Un hombre de unos 60 y tantos, con un abrigo de pana y una expresión cansada. Se sentó frente a él y pidió café negro. Durante un largo rato no habló. Lo observaba como tratando de medir su sinceridad. Finalmente dijo en voz baja, «Tú encontraste la patrulla, ¿no es así?» Evan asintió. Klein bajó la mirada. Sabía que alguien la hallaría algún día, pero no esperaba que fuera tan pronto. El periodista le contó que en 1990 trabajaba para el Cascade County Herald. Había seguido la pista de las desapariciones de los niños, y luego la del oficial Holbrook. Él estaba demasiado cerca de algo grande, murmuró. No era un caso de secuestro común. Había dinero, contratos, tierras públicas cedidas a empresas privadas. Holbrook escribió informes, hizo llamadas, pidió apoyo. Y entonces, los informes desaparecieron. Después desapareció él. Evan lo escuchaba con el estómago encogido. Klein sacó un sobre viejo de su bolsillo y se lo deslizó por la mesa. Dentro había una fotografía amarillenta. Un joven uniformado sonriendo junto a una patrulla. El número en la puerta coincidía con el del coche que él había filmado. Era un buen hombre, dijo Klein. Creía en la verdad, y por eso lo enterraron con ella. Antes de irse, Klein lo miró con seriedad. No sigas este camino. Lo que mató a Holbrook no fue el bosque, fue la gente que aún tiene poder. Si sigues cavando, terminarás igual. Evan guardó la foto, pagó el café y salió. Afuera, el viento del río arrastraba hojas mojadas. A 2 calles de distancia, estacionado frente a una tienda cerrada, un vehículo negro esperaba. Lo reconoció al instante, el mismo modelo que había visto cerca de su casa. Fingió no notarlo, cambió de dirección y caminó rápido entre los callejones. Cuando se giró, el coche ya no estaba. Esa noche revisó las grabaciones del bosque otra vez, deteniéndose en el plano de la placa. Puso la foto de Holbrook al lado de la pantalla. El mismo número de unidad, la misma montaña al fondo. No había duda. Lo que había encontrado no era un vestigio histórico, sino la evidencia de un crimen olvidado. Comenzó a investigar nombres. El sheriff de la época, Thomas Garrett, sus subordinados, las empresas madereras con permisos en Cascade County. Cada búsqueda lo llevaba a nuevas conexiones. Garrett se había convertido después en senador estatal. Uno de sus ex ayudantes dirigía ahora una empresa de seguridad con contratos federales. Los nombres cambiaban, pero los vínculos permanecían. A medianoche su apartamento estaba en penumbra, iluminado solo por la pantalla del portátil. La lluvia golpeaba los cristales. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo verdadero, pero también una decisión. Miró la cámara, aún cubierta de barro del bosque, y susurró. Esto ya no es un vídeo. Es una historia que alguien necesita terminar. El eco de sus palabras se perdió entre el ruido de la tormenta. No sabía que en ese mismo instante, a cientos de kilómetros al norte,
Entre los árboles donde el musgo crecía sobre el acero, algo o alguien había encendido una linterna sobre el coche abandonado, y la luz reflejándose en el metal pareció devolverle su propia mirada. Evan no durmió aquella noche. La tormenta afuera golpeaba las ventanas como si el viento quisiera entrar en su pequeño apartamento, y cada trueno lo hacía sobresaltarse. Las palabras de Klein seguían resonando en su cabeza. Lo enterraron con la verdad. Había intentado concentrarse en la edición de su nuevo material, pero cada vez que veía la placa de Holbrook en la pantalla, sentía un peso en el pecho, una presión silenciosa que le recordaba que había cruzado una línea invisible. Podía fingir que era solo un hallazgo curioso, un accidente histórico, pero sabía que no era así. Había algo detrás de esa patrulla olvidada, algo que todavía se movía, algo que aún respiraba en la oscuridad de las montañas. A las 6 de la mañana apagó el ordenador y se quedó mirando la ventana empañada. El amanecer teñía las nubes de un gris lechoso. En el suelo, el sobre con la fotografía que Klein le había dado seguía abierto. La cara de Holbrook parecía mirarlo con la misma mezcla de determinación y cansancio que él había sentido en sí mismo desde hacía años. Tomó la foto y la sostuvo entre los dedos. «No puedo dejarlo así», murmuró, y su propia voz sonó extraña, como si perteneciera a otro. El café sabía amargo, pero lo mantuvo despierto. Se vistió con ropa de viaje, revisó su equipo, comprobó las baterías de las cámaras, los discos duros, el dron, las luces y las linternas. En la mesa extendió un mapa topográfico de la zona donde había encontrado la patrulla. El punto exacto no figuraba en ningún sendero oficial, pero su memoria visual era precisa. Había memorizado cada curva, cada piedra, cada arroyo. Sabía cómo volver. Lo que no sabía era si volvería igual. Antes de salir, conectó el portátil y creó varias copias de los archivos que había recopilado. Las grabaciones del bosque, las notas del cuaderno, los artículos de prensa, incluso la fotografía escaneada de Holbrook. Lo subió a 3 servidores distintos, bajo nombres en clave y contraseñas aleatorias. No quería correr riesgos. Había aprendido, después de leer tantas historias, que la verdad podía desaparecer tan fácilmente como una persona. Mientras hacía las copias, el cursor del ratón se movió un instante sin que él tocara nada. Se detuvo en seco, observando la pantalla. El puntero titiló sobre una carpeta llamada Cascade Footage. Después todo volvió a la normalidad. Un error, se dijo, un fallo del sistema. Pero el sudor frío en la nuca no desapareció. Desconectó el cable de internet y cerró el portátil. Ya no estaba seguro de estar solo. Salió al amanecer. Las calles estaban casi vacías. La ciudad todavía dormía. Compró combustible, agua, comida enlatada y un par de linternas adicionales. Nadie le prestó atención mientras cargaba el vehículo. Solo cuando se detuvo a llenar el tanque en una gasolinera de carretera, notó algo extraño. Un sedán oscuro estacionado en el extremo opuesto, con los vidrios polarizados. No se movía, no tenía placas visibles. Cuando levantó la mirada, creyó ver una silueta dentro, inmóvil, observándolo. Fingió no notarlo, pagó y volvió al vehículo. Al mirar por el espejo, el sedán ya no estaba. El viaje hacia las montañas duró más de 4 horas. A medida que el paisaje urbano quedaba atrás, la sensación de aislamiento regresaba. El bosque lo recibía de nuevo con su respiración profunda y constante. A pesar del miedo, una parte de él sentía una extraña calma al regresar. Allí, entre los árboles, el ruido del mundo se disolvía. En la radio una voz hablaba de tormentas inminentes, pero él no prestó atención. Cuando el asfalto dio paso a la grava, su corazón comenzó a latir con fuerza. Cada piedra, cada curva, le resultaban familiares. El olor a tierra mojada lo golpeó con una mezcla de nostalgia y advertencia. El camino se estrechó hasta convertirse en un sendero apenas visible. Sabía que faltaban pocos kilómetros hasta el claro donde había encontrado el coche. A pesar de la lluvia que empezaba a caer, continuó. La furgoneta se detuvo en el mismo punto que la vez anterior. El sonido del motor desapareció, sustituido por el murmullo de la lluvia sobre las hojas. El aire era más frío, más espeso. Bajó con cautela, revisando el entorno. En el barro había huellas de botas, profundas y recientes. Su respiración se aceleró. No eran las suyas, lo sabía. Alguien había estado allí después de él.
Encendió la cámara principal y comenzó a filmar. Cada paso era un regreso al miedo. Hablaba en voz baja, describiendo lo que veía, el modo en que la vegetación había cambiado. El suelo está perturbado, decía. Hay rastros nuevos. No estoy solo. El sonido de su voz temblaba apenas. Siguió el mismo sendero entre los troncos hasta que vio el reflejo metálico del coche. La patrulla seguía allí, pero algo no estaba igual. El maletín de evidencia donde había guardado el cuaderno ya no estaba. El asiento del copiloto estaba revuelto y el guante de la puerta abierto. En el suelo había pedazos del plástico transparente en que había sellado el cuaderno. Alguien lo había tomado. El corazón le golpeó las costillas. Miró alrededor. El bosque parecía inmóvil, pero había una sensación en el aire, una vibración que lo hacía dudar de cada sombra. Se agachó y vio más huellas que descendían por la pendiente hacia el este. Las siguió unos metros, con la linterna en la mano. Terminaron en el borde de un barranco cubierto de musgo. No había señales de regreso. Volvió a la patrulla, revisó cada rincón con la cámara. Encontró las llaves en el contacto, oxidadas pero firmes. En el suelo del asiento trasero había una mancha oscura, casi imperceptible, como si el metal hubiera absorbido algo más que agua. El olor a óxido y humedad era intenso, casi nauseabundo. Tomó fotografías de todo. Luego levantó el dron. Desde el aire, el bosque se desplegó como un océano de verde y gris. Ajustó la altitud y giró hacia el sur, buscando cualquier signo de movimiento o construcción. A los pocos minutos, en la pantalla apareció una forma cuadrada, medio oculta bajo la vegetación. Una estructura, quizá una cabaña. Calculó la distancia, unos 200 metros. Guardó el equipo y comenzó a caminar hacia esa dirección. El terreno era difícil, cubierto de raíces y troncos caídos. A veces se detenía para escuchar. En una ocasión, creyó oír un crujido, pero el bosque volvió a cerrarse sobre sí mismo. Cuando por fin divisó la construcción, la sensación de que había encontrado algo prohibido lo invadió. Era una cabaña de madera podrida, el techo hundido, las ventanas rotas. Parecía abandonada desde hacía décadas. Empujó la puerta que cedió con un sonido áspero. Dentro, la oscuridad era casi sólida. El aire olía a polvo viejo y humedad. Grabó mientras avanzaba. Había muebles deshechos, papeles esparcidos por el suelo, y en una esquina, un archivador metálico oxidado. Abrió los cajones uno a uno. El primero estaba vacío. El segundo contenía carpetas selladas en plástico. Las letras, aunque borradas, eran legibles. Case File 91B, Search Area Logs, Internal Correspondence. Evan sintió que el corazón se le encogía. Abrió la carpeta de correspondencia y empezó a leer. Los documentos estaban firmados por Holbrook y dirigidos al sheriff Thomas Garrett. Las fechas coincidían con las del cuaderno. En los informes se mencionaban irregularidades en la investigación, desaparición de pruebas, órdenes contradictorias. En una de las últimas páginas, la letra cambiaba de tono. Solicito intervención federal inmediata. Sospecha de interferencia organizada dentro del departamento. La fecha, 10 de marzo de 1990. 2 días antes de su desaparición. El eco de su propia respiración llenó el espacio. Se dio cuenta de que temblaba. Sacó su cámara y fotografió cada página. En la última hoja, al pie de página, había una nota escrita a mano. Si me pasa algo, la verdad está enterrada en Timber Ridge. Pronunció las palabras en voz baja, como para asegurarse de que eran reales. Timber Ridge. No le sonaba de nada, pero su intuición le gritó que allí estaba la clave. Guardó los documentos en su mochila y salió al exterior. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. En ese momento escuchó un ruido distante. Un motor. Se agachó de inmediato, escondiéndose detrás de un tronco. El sonido se acercaba lentamente por el mismo camino que llevaba a su furgoneta. Un vehículo grande, con el motor bajo, casi ronroneante. Cuando alcanzó a verlo entre los árboles, el miedo le heló la sangre. Un SUV negro, sin placas visibles. Desde su escondite, observó cómo se detenía junto a su furgoneta. 2 hombres bajaron. Llevaban chaquetas oscuras, botas y auriculares. Uno sostenía un dispositivo parecido a un escáner. El otro inspeccionaba el terreno. No hablaban, solo se comunicaban con gestos.
Evan contuvo la respiración. Grabó todo con la cámara, el zoom al máximo. Uno de ellos se agachó y examinó las huellas del suelo. Luego levantó la vista hacia el bosque. Señaló algo y el otro asintió. Sacó una pistola. Evan sintió un impulso de correr, pero se obligó a moverse despacio. Retrocedió hacia la parte trasera de la cabaña, sin hacer ruido. El suelo húmedo amortiguaba sus pasos. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y ramas. Los hombres avanzaban. Sus linternas parpadeaban entre los troncos. Evan contuvo el aliento y se agachó detrás de un tronco caído. Los pasos pasaron a pocos metros de él. Podía oír el crujido de las hojas bajo sus botas. Uno de ellos se detuvo, apuntó la linterna hacia un arbusto cercano, y el haz de luz pasó a centímetros de su rostro. Cerró los ojos, esperando. Un instante después, la luz se apartó. Los hombres se separaron, explorando en direcciones opuestas. Aprovechó el momento. Retrocedió cuesta arriba, hacia el sonido del arroyo. Las ramas le arañaban la cara. La mochila pesaba como plomo. El agua le cubrió las botas cuando cruzó el cauce, pero no se detuvo. Solo cuando los sonidos de los pasos se desvanecieron, se permitió respirar. Se detuvo junto a una roca grande, jadeando. Sacó la cámara y revisó la grabación. El rostro de uno de los hombres había quedado parcialmente captado. Una mandíbula cuadrada, mirada vacía, profesional. No eran excursionistas ni buscadores de tesoros. Eran otra cosa. El nombre Timber Ridge volvió a su mente. Si Holbrook había dejado esa pista, debía de ser un lugar real. Tal vez una antigua compañía, tal vez una base. Algo lo suficientemente importante como para que alguien quisiera borrarlo. Cuando regresó a su furgoneta, el SUV ya no estaba. Solo quedaban las huellas de sus neumáticos y el olor a gasolina reciente. Miró a su alrededor una última vez, sintiendo el peso de los árboles como si lo observaran. Encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. Condujo hasta el pueblo más cercano, un conjunto de casas dispersas en el valle. Se hospedó en un motel viejo, de fachada amarilla. La recepcionista apenas levantó la vista cuando pagó. En la habitación, con las luces apagadas, revisó el material grabado. En la pantalla, los hombres en el bosque parecían sombras moviéndose en cámara lenta. Abrió su ordenador portátil, conectó la cámara y comenzó a transferir los archivos. Mientras el progreso avanzaba, buscó en línea Timber Ridge, Cascade County. Los resultados fueron escasos. Una empresa maderera registrada en 1985, disuelta en 1996. Propiedad de un consorcio privado. Dirección. Acceso restringido por razones medioambientales. El lugar exacto coincidía con una zona a pocos kilómetros del sitio donde había hallado la patrulla. El cansancio lo vencía, pero la determinación era más fuerte. Cerró la computadora y miró la lluvia que golpeaba el cristal. Si aquello era lo que Holbrook había querido revelar, nadie más lo haría. Se prometió volver una vez más, pero esta vez no sería un viajero ni un narrador. Sería un testigo. Antes de dormir, dejó un mensaje programado en su servidor. Si algo le ocurría, los archivos se publicarían automáticamente. Miró su reflejo en el espejo del baño, los ojos rojos, el rostro demacrado. No puedo detenerme ahora, se dijo. No después de haber visto lo que vi. Afuera, el viento rugió entre las montañas. Y en algún lugar, muy lejos, tal vez en el corazón mismo del bosque, un foco de luz volvió a encenderse sobre el metal oxidado de la patrulla, como si alguien o algo estuviera esperando su regreso. El amanecer llegó sin que Evan apenas hubiera dormido. En la habitación del motel, la cortina dejaba pasar una franja pálida de luz que cruzaba el suelo y se detenía justo sobre su mochila abierta. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el mundo contuviera la respiración a la espera de su siguiente paso. Se levantó con lentitud, sintiendo la rigidez en el cuerpo. Había pasado la noche revisando cada fragmento del material grabado, buscando un error, una prueba de que todo lo ocurrido en el bosque había sido producto de su imaginación. Pero la cámara no mentía. Las huellas en el suelo, los hombres con armas, el rostro parcialmente visible en la penumbra, el vehículo negro. Todo estaba allí, tan real como el frío que ahora le recorría la espalda. El nombre Timber Ridge
resonaba una y otra vez en su mente. Se había repetido en el cuaderno, en las notas, en la última advertencia de Holbrook. Un punto en el mapa, oculto por capas de tiempo y silencio. Su intuición le decía que lo que había empezado como una simple exploración, ahora lo había arrastrado a algo que iba más allá de cualquier video o documental. Había pasado la línea. Ya no era un observador, era parte de la historia. Se duchó rápido, bebió café frío de la máquina del vestíbulo y volvió al coche. Antes de arrancar, notó algo bajo el limpiaparabrisas. Un papel doblado en 4. Lo abrió y el mensaje, escrito con letras mayúsculas y trazos duros, lo hizo contener la respiración. Stop digging. Last warning. Las palabras parecían grabadas con rabia. Miró alrededor. El estacionamiento estaba vacío y el aire tenía esa quietud previa a la lluvia. Sintió un pulso de ira mezclado con miedo. Guardó la nota en el bolsillo y subió al vehículo. Si alguien quería asustarlo, había logrado el efecto contrario. El camino hacia Timber Ridge lo llevó por valles y colinas cubiertas de neblina. A medida que ascendía, el paisaje se volvía más áspero, más primitivo. Los árboles crecían densos y torcidos, y el cielo parecía pesar sobre ellos. Condujo durante horas, siguiendo un mapa que había descargado la noche anterior, un trazado antiguo de rutas forestales abandonadas. Cada kilómetro lo alejaba de la civilización. El sonido del motor era el único vestigio humano en aquel reino de sombras verdes. Cuando el GPS marcó el final del camino, encontró la entrada. Un portón oxidado con una cadena colgando y un letrero corroído que apenas se mantenía en pie. Alcanzó a leer las palabras medio borradas. Timber Ridge Logging Co. Private Property. El candado colgaba roto, los bordes del metal brillaban, como si alguien lo hubiera cortado recientemente. Había estado cerrado durante décadas, y sin embargo, alguien había pasado por allí no hacía mucho. Evan apagó el motor. El silencio fue tan repentino que sintió vértigo. Se bajó con la cámara, grabando cada detalle. La cadena cortada, los neumáticos de su vehículo dejando marcas sobre el barro, el cartel tambaleante. Empujó la verja. El chirrido metálico se extendió en el aire como un grito. Del otro lado, el camino descendía entre árboles más altos y un suelo cubierto de agujas secas. Empezó a caminar, dejando atrás la furgoneta. El aire dentro de la propiedad tenía un olor diferente, más denso, más rancio. Había una energía pesada, como si los árboles retuvieran algo que el viento no se atrevía a llevarse. Caminó unos 100 metros hasta que el bosque se abrió en un claro amplio. Allí, envueltos en la niebla, se alzaban los restos de varios edificios, galpones, almacenes, cobertizos, una caseta de vigilancia y, al fondo, una estructura de hormigón parcialmente enterrada en la ladera de la montaña. Todo estaba cubierto de moho, los techos hundidos, las ventanas vacías. Parecía un pueblo fantasma. Comenzó a grabar lentamente, describiendo en voz baja lo que veía. Este lugar parece haber sido abandonado hace más de 30 años, murmuró. Sin embargo, hay señales recientes de actividad. La cámara captó restos de neumáticos sobre el barro y colillas de cigarrillos aún intactas, medio hundidas por la humedad. Nada allí parecía completamente muerto. Se acercó al primer almacén. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero una de las láminas laterales de metal se había desprendido, dejando un hueco por el que se podía pasar. Se agachó y entró. El olor lo golpeó de inmediato. Madera podrida, aceite rancio y algo más. Algo agrio y metálico. Encendió la linterna. En el interior había restos de maquinaria maderera, sierras circulares, barriles de combustible vacíos, mesas rotas. Caminó entre ellos hasta llegar al fondo, donde la luz de la linterna se reflejó en una superficie lisa y fría. Era una puerta metálica, grande, con un volante en el centro, como las de los búnkeres industriales. El metal tenía inscripciones raspadas, casi borradas, y las paredes circundantes eran de hormigón, no de madera. Aquello no era parte de una fábrica cualquiera. Se agachó para observar mejor. El cerrojo estaba oxidado, pero firme. A su lado, una rejilla de ventilación, apenas sujeta por 4 tornillos. Intentó moverla y uno cedió con un crujido.
Con paciencia y ayudándose de su navaja, retiró los demás. Detrás de la rejilla, un conducto estrecho descendía hacia la oscuridad. El aire que salió del hueco era frío, casi helado, y tenía el mismo olor metálico. Dudó unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte. Dejó la cámara sobre el suelo, apuntando hacia la abertura, y empezó a arrastrarse dentro. El metal del conducto estaba húmedo y resbaladizo, y cada movimiento producía un eco sordo. A unos metros, el pasaje se abría a un corredor. Cayó suavemente al suelo, con la linterna en una mano. El corredor estaba iluminado por luces de emergencia que parpadeaban con un tono rojizo. No era posible. Ningún sistema eléctrico debía seguir activo después de tanto tiempo. Miró alrededor, temiendo ver algo moverse. Las paredes eran de concreto reforzado, con tubos de ventilación oxidados y cámaras de seguridad cubiertas de polvo. Avanzó despacio, filmando cada paso. En la pared había señales desvaídas. Área de operaciones. Personal autorizado. A la derecha, una puerta entreabierta dejaba ver una sala con escritorios cubiertos de papeles. Se acercó. Los documentos estaban amarillentos, algunos ilegibles, pero en uno de ellos, bajo el logo de Timber Ridge Logging Co., se podía leer una palabra impresa en mayúsculas. Confidencial. Lo tomó con cuidado. Era una lista de entregas, pero los artículos no correspondían a materiales de tala. Decía, transporte nocturno, nivel 3, destino, Ridge Facility. En la columna de observaciones, una anotación a mano. Verificar contenedores antes del cierre. El corazón le golpeaba las costillas. No entendía qué estaba viendo, pero sabía que aquello no tenía nada que ver con madera. Continuó explorando. En la siguiente sala había estanterías metálicas, con frascos de vidrio cubiertos por una capa de polvo. Algunos contenían líquidos turbios, otros fragmentos que no se distinguían con claridad. Grabó en silencio, sin atreverse a tocar nada. El corredor terminaba en una bifurcación. A la izquierda, una escalera ascendía hacia la superficie. A la derecha, un letrero casi borrado indicaba Centro de Control. Optó por esa dirección. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro la oscuridad era densa, pero en un rincón parpadeaba una pantalla. Se acercó. El monitor mostraba una línea de texto verde sobre fondo negro. Sistema inactivo. Última entrada registrada. 12/7/590. Exactamente la fecha del último mensaje de Holbrook. Sobre el escritorio había un cuaderno. En la portada, una palabra escrita a mano con tinta negra, logs. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas detallaban tareas rutinarias, inventarios, mantenimiento de maquinaria, horarios de personal. Pero a partir de la mitad, el tono cambiaba. Transferencia completada, sujetos estables. Incidente en nivel B, contención asegurada. Orden directa, destruir registros después de fase 5. En la última página, escrita con trazo tembloroso, leyó: Holbrook comprometido. Eliminación aprobada. Preparar vehículo para disposición. Evan sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La conexión era evidente. Aquello no había sido un accidente. Aquel lugar, esa instalación oculta bajo una falsa compañía maderera, había sido el escenario del final de Holbrook. Y ahora, él estaba dentro del mismo monstruo que lo había devorado. Grabó cada página, cada detalle. Se inclinó hacia la consola del ordenador y buscó un interruptor. Al tocarlo, el zumbido eléctrico cesó y la pantalla se apagó. Un segundo después, las luces de emergencia parpadearon más rápido y luego se apagaron también. El silencio se volvió absoluto. Entonces escuchó pasos, un ritmo firme, pausado, resonando en el corredor. La linterna en su mano tembló. Retrocedió despacio conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, acompañados del leve tintineo metálico de algo que golpeaba el suelo. Se agachó, apagó la linterna y esperó. Una sombra se proyectó en la pared. Alguien estaba allí. Evan dio un paso atrás y tropezó con una silla, el ruido del metal rompiendo el silencio. La sombra se detuvo. Un haz de luz apareció, barriendo la habitación. Se lanzó hacia el conducto de ventilación, arrastrándose con todas sus fuerzas. Detrás, escuchó el golpe de botas corriendo y una voz que gritaba algo ininteligible.
La linterna cayó de su mano, y el túnel se iluminó apenas por la débil luz roja que aún parpadeaba. Sintió el aire frío en la cara cuando logró salir de nuevo al almacén. Se levantó con dificultad, recogió la cámara y corrió hacia la puerta. La lluvia había comenzado otra vez, golpeando el techo con furia. Afuera, el bosque parecía más oscuro, más cerrado. Corrió sin mirar atrás, guiado solo por el sonido de su respiración. Llegó a la furgoneta empapado, las manos temblorosas. Encendió el motor y los faros iluminaron los árboles, creando sombras que parecían moverse. Aceleró por el camino, las ruedas salpicando barro. No sabía cuánto tiempo condujo ni qué dirección tomó. Solo cuando el camino se convirtió en carretera y las luces del bosque desaparecieron en el retrovisor, soltó un suspiro que parecía contener todos los años del mundo. El teléfono vibró en el asiento. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Evan», dijo una voz femenina, firme pero agitada. «Mi nombre es Rebecca Torres. Soy una exagente federal. Estás en peligro». El silencio se hizo más profundo que cualquier ruido. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó. «Porque estás siguiendo los pasos del oficial Holbrook», respondió ella. «Y porque yo formé parte del equipo que intentó detener lo que ocurrió en Timber Ridge. Si encontraste la instalación, no vuelvas allí. No vuelvas a tu casa. Ellos ya saben quién eres». Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes son ellos? La gente que lo empezó todo. La misma que desapareció a Holbrook. Te explicaré, pero ahora debes ir a un lugar seguro. Hay un puesto de guardabosques abandonado al norte, junto al arroyo Silver Pine. Te veré allí al amanecer. No uses tu teléfono más de una vez. No confíes en nadie. La llamada se cortó. El sonido del viento volvió a llenar la furgoneta. Condujo hasta que el cansancio lo venció, buscando con los ojos el camino que lo llevaría hacia el norte. Detrás, en la oscuridad, algo seguía moviéndose. Tal vez un coche sin luces, tal vez solo su propia paranoia. Pero la intuición le decía que no estaba solo. Cuando la carretera se convirtió en una línea serpenteante entre los árboles, apagó los faros y detuvo el vehículo. El bosque lo envolvió de nuevo. En la distancia, creyó ver un resplandor entre las ramas, como el reflejo de un metal bajo la luna. Parpadeó y desapareció. El nombre de Rebecca Torres se grabó en su mente como una promesa. Tal vez ella fuera la última pieza del rompecabezas que Holbrook había dejado sin resolver. Tal vez, pensó, el bosque aún no había revelado todo lo que guardaba. Mientras el amanecer despuntaba detrás de las montañas, el letrero oxidado de Timber Ridge volvió a quedar oculto entre la niebla, como si nunca hubiera existido. Pero en el interior del complejo subterráneo, una luz solitaria volvió a encenderse sobre la consola, y un mensaje apareció en la pantalla negra. Intrusión detectada. Iniciar protocolo. La carretera hacia el norte parecía no tener fin. La furgoneta de Evan se deslizaba entre la neblina como un espectro, sus faros mordiendo la oscuridad que aún reinaba entre los pinos. No había dormido en 2 días, y la fatiga se mezclaba con una tensión que lo mantenía alerta. Cada curva, cada sombra junto al camino, parecía esconder un movimiento, una figura, un destello de luz que desaparecía en cuanto intentaba enfocarlo. En la radio no sonaba nada más que estática, y el silencio del bosque era tan absoluto que parecía escuchar el pulso de su propio corazón rebotando contra el volante. Recordaba las palabras de Rebecca Torres como un eco que no podía apagar. «No vayas a casa, no uses el teléfono, te veré al amanecer». Había repetido la dirección mentalmente una y otra vez. El antiguo puesto de guardabosques junto al arroyo Silver Pine. Si ella decía la verdad, sería su única aliada. Si mentía, sería su sentencia. El sol comenzaba a insinuarse tras las montañas, cuando el camino de asfalto se transformó en grava. La niebla se volvió más espesa, el aire más frío. La furgoneta avanzaba despacio y de pronto, entre los árboles, apareció la silueta de una cabaña de madera hundida por el tiempo. Un cartel casi borrado confirmaba que estaba en el lugar correcto. Aparcó a un costado, apagó el motor y se quedó quieto, observando. El bosque respiraba alrededor de él. Durante unos segundos pensó que estaba solo, hasta que un crujido de ramas le hizo girar la cabeza. Una figura emergió de la bruma. Una mujer de mediana edad, el cabello gris recogido,
un abrigo largo y una mirada que mezclaba autoridad y cansancio. Caminaba con paso firme, sin vacilar. «¿Evan Reed?», preguntó, y su voz sonó igual que por teléfono. Él asintió, sin poder evitar tensarse. «Rebecca Torres». Ella observó su entorno antes de acercarse. «No tenías que venir conduciendo con las luces encendidas. Si te seguían, ya sabrán que estás aquí». «¿Me estaban siguiendo?», preguntó él. «Lo estaban, pero los perdimos al cruzar el desfiladero. Si hubieran llegado antes, no estaríamos hablando». Entraron en la cabaña sin decir más. El interior olía a madera vieja y humedad. En una mesa central había mapas, carpetas y una computadora portátil que parecía funcionar con una batería externa. Torres se quitó el abrigo, lo colgó en una silla y lo miró directamente. «Tienes algo que ellos no podían permitirse perder». Evan se sentó frente a ella, aún desconfiado. «Encontré los archivos. La instalación no era una fábrica. Era algo más». Torres abrió una carpeta y deslizó varias hojas amarillentas. «Lo sé, y Holbrook también lo descubrió. Por eso lo eliminaron. Timber Ridge fue el nombre de cobertura de un proyecto federal que debía estar desmantelado en 1986, pero siguió funcionando en secreto, usando la fachada de una compañía maderera. Allí trasladaban a personas, desaparecidos, indigentes, niños de orfanatos. Eran sujetos de pruebas». Evan sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Qué clase de pruebas? Experimentos biológicos, psicológicos, farmacológicos, control de comportamiento. Nadie sabe cuántas víctimas hubo, porque cada registro se destruyó en el incendio de 1991. Pero el fuego fue una cortina. Lo sé porque yo formaba parte de la unidad encargada de investigar redes de tráfico humano, y Timber Ridge apareció en nuestros informes. El sheriff Garrett y varios oficiales de Cascade eran cómplices. Cuando Holbrook comenzó a sospechar, nos envió los primeros reportes. Nunca llegaron. El mensajero desapareció, y luego él también. Evan la escuchaba en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Todo encajaba con lo que había leído en los documentos. Entonces, lo que había en los frascos, las notas sobre los sujetos, era real. Torres asintió lentamente. Demasiado real, y no se detuvo con su desaparición. Durante años las operaciones se trasladaron a instalaciones privadas, amparadas por contratos de seguridad nacional. Los nombres cambiaron, pero la estructura siguió intacta. Lo que tú encontraste es una pieza que conecta 30 años de silencio. El viento golpeó una de las ventanas, haciéndola vibrar. Torres se acercó y la aseguró. «Tenemos poco tiempo», dijo. «Anoche intercepté comunicaciones. Están rastreando tu vehículo. No les importa lo que has descubierto. Les importa quién más pueda verlo». Evan miró el ordenador en la mesa. «¿Podemos publicar lo que tengo? Los videos, los informes, las grabaciones». «Ya lo he intentado antes», respondió ella. «Los medios convencionales no sirven. En cuanto el material toca una red pública, desaparece. Pero hay otra forma». Abrió un maletín metálico y extrajo una unidad de almacenamiento pequeña, del tamaño de un encendedor. «Esto contiene un protocolo de difusión cifrado. Si subimos tus archivos y los míos al mismo tiempo, la información se replicará en servidores internacionales, inaccesibles incluso para ellos. No podrán borrarlo sin alertar a las agencias extranjeras, pero necesitamos hacerlo desde aquí, con conexión directa por satélite. Una vez iniciada la carga, no habrá vuelta atrás». Evan la observó un instante antes de asentir. «Entonces hagámoslo». Torres conectó la unidad al portátil. En la pantalla apareció una serie de códigos que se desplazaban como una cascada. «Tardará unos minutos», dijo. «Mientras tanto, necesito que me cuentes exactamente qué encontraste dentro del complejo». Evan relató todo. El túnel, la sala de control, los informes, las luces encendidas después de 30 años. Cuando mencionó la nota final en el registro, Holbrook comprometido. Eliminación aprobada. El rostro de Torres se endureció. «Sabía que lo habían silenciado», murmuró. «Pero no pensé que dejaran una huella tan clara». El zumbido de la computadora cambió de tono. «Carga al 50%, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Cuando llegue al 90, enviarán un rastreo. No podrán evitarlo. Debemos estar listos para salir». Un golpe seco en la puerta los hizo congelarse.
El sonido no se repitió. Torres levantó un dedo, indicándole silencio. Sacó su arma y se acercó lentamente. Evan sintió que la sangre se le helaba. Por la rendija, vio el brillo de un reflejo metálico entre los árboles. «Nos encontraron», susurró ella. «Ve por la parte trasera. Hay un pasadizo bajo el suelo. Llévate la cámara». «¿Y tú?» «Yo los detendré el tiempo suficiente. No pueden apagar la transmisión». Antes de que él pudiera protestar, un estruendo sacudió la cabaña. La puerta principal se abrió de golpe, astillándose. El humo y el eco de las pisadas llenaron el aire. Torres disparó 2 veces, y Evan corrió hacia el rincón indicado. Bajo una alfombra había una trampilla. Tiró de la anilla y descendió por una escalera angosta, mientras los gritos retumbaban arriba. El túnel olía a tierra húmeda. Las luces de emergencia parpadeaban. Se arrastró varios metros hasta salir al bosque. El aire frío lo golpeó en la cara, y el sonido distante de disparos lo hizo detenerse. Volvió la cabeza, pero solo vio el resplandor naranja de un fuego que comenzaba a consumir la cabaña. Se lanzó cuesta abajo, entre raíces y arbustos, sin mirar atrás. Los árboles parecían cerrarse sobre él, ocultándolo del cielo. Cuando finalmente llegó al arroyo, cayó de rodillas, jadeando. Se lavó la cara con el agua helada, intentando pensar. La cámara colgaba aún de su cuello. La encendió. La última grabación mostraba la carga completándose. En la esquina inferior de la pantalla, una palabra parpadeaba. Transmisión activa. Lo habían conseguido. El amanecer empezó a colorear el horizonte. Evan se quedó un momento mirando cómo la luz se filtraba entre las montañas. Sabía que no podía quedarse allí. Si habían encontrado el puesto de guardabosques, lo buscarían a él también. Tomó su mochila, guardó la cámara y siguió el curso del arroyo hasta que llegó a un camino rural. Pasaron horas antes de que un camión viejo se detuviera a ofrecerle ayuda. El conductor, un hombre de rostro curtido, lo llevó sin hacer preguntas hasta el pueblo más cercano. En la cafetería del lugar, mientras bebía café y trataba de calmar sus manos temblorosas, vio la noticia en el televisor sobre la barra. Se revelan documentos secretos sobre una instalación clandestina en el noroeste. El FBI confirma investigación. Posible red de corrupción y desapariciones durante los años 80 y 90. La voz del presentador continuaba, pero él apenas la escuchaba. En la pantalla reconoció una imagen congelada de su propio video. El corredor de concreto, los frascos en los estantes, la inscripción Operaciones. Torres lo había logrado. Un nudo se le formó en la garganta. No sabía si ella había sobrevivido, pero su sacrificio no había sido en vano. El país entero sabría ahora la verdad, y sin embargo, algo en su interior le decía que la historia no había terminado. Si el sistema había sido tan profundo como ella aseguraba, no se desmantelaría de la noche a la mañana. Horas después, mientras conducía hacia la costa con el propósito de desaparecer, su teléfono vibró. Una notificación anónima. Solo decía, entrega completada, Torres. No había más texto, pero bastó para que las lágrimas le llenaran los ojos. El sol descendía cuando llegó al mar. Aparcó la furgoneta frente a un acantilado y permaneció allí, observando cómo las olas golpeaban las rocas. Todo lo que había vivido en las últimas semanas parecía un sueño imposible. El coche policial en el bosque, los hombres que lo perseguían, el complejo oculto bajo tierra, la voz de Holbrook resonando a través de los años. Sacó la cámara, la encendió y apuntó al horizonte. Algunas historias, dijo en voz baja, no se cuentan para entretener, se cuentan para recordar. Grabó el sonido del mar, el viento, las gaviotas. Durante un instante pensó en su antigua vida, en los días en que solo buscaba imágenes hermosas, en la calma de los paisajes. Pero ahora comprendía que el silencio también podía ser una forma de justicia. Dejó la cámara grabando sobre el salpicadero y se apoyó contra el asiento, exhausto. En el cielo, las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Pensó en Holbrook, en Torres, en todos los nombres que habían quedado sepultados bajo el peso de los informes. Y supo que, aunque la verdad había salido a la luz, el bosque seguía guardando secretos. A lo lejos, el sonido de sirenas rompió la quietud del atardecer. Evan cerró los ojos. No sabía si lo buscaban para protegerlo o para hacerlo desaparecer.
Pero en el fondo ya no importaba. Había cumplido su parte. Cuando el viento del mar se volvió más frío, encendió el motor y condujo sin rumbo, siguiendo la línea costera. En algún momento de la noche, mientras el mundo dormía, su teléfono emitió un último destello. Un mensaje sin remitente, con una sola frase. «La verdad está viva». Evan sonrió apenas. En la pantalla de la cámara, la grabación seguía activa, el mar rugiendo bajo el cielo estrellado. Muy lejos, en las montañas del noroeste, los restos calcinados de Timber Ridge aún humeaban entre los pinos. Y bajo la ceniza, tal vez, quedaban fragmentos de archivos, fotografías o nombres que algún día volverían a surgir. La verdad, pensó, no muere, solo espera. Las semanas que siguieron al incendio de Timber Ridge fueron un borrón de titulares, comunicados y especulaciones. La historia se había propagado como un incendio imposible de contener. Periódicos, noticieros, cadenas internacionales hablaban de los archivos desclasificados, de las investigaciones reabiertas, de los nombres implicados. Por primera vez en 30 años, el país se miraba al espejo y no reconocía su reflejo. Pero para Evan Reed, todo aquello ocurría a una distancia extraña, como si él estuviera observando desde fuera de su propio cuerpo. Había cumplido su objetivo, sí, pero el precio que pagó era demasiado alto. Torres estaba muerta. Lo sabía, aunque nadie lo confirmara oficialmente. Y el rostro de la mujer, su serenidad bajo el fuego, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Vivía ahora en un pequeño apartamento alquilado, bajo otro nombre, en una ciudad costera del norte. Había vendido su furgoneta y usaba una motocicleta vieja para moverse sin llamar la atención. Su canal de viajes seguía en línea, pero no había publicado nada desde el video del bosque. Sus seguidores, acostumbrados a las imágenes serenas de montañas y desiertos, no sabían que aquel último viaje había sido más real de lo que imaginaron. El algoritmo había convertido su silencio en misterio. Cada día los comentarios aumentaban. «¿Dónde estás, Evan? ¿Volverás? ¿Qué pasó en el bosque?» Él no respondía. Pasaba las mañanas junto al mar, observando las olas romper contra el muelle. El sonido del agua lo calmaba. Le recordaba que el mundo seguía moviéndose, aunque su mente siguiera atrapada en la montaña. En las tardes, revisaba sus archivos, ordenando las grabaciones, corrigiendo los audios, guardando copias en unidades cifradas. A veces, al revisar los videos, encontraba detalles que no había notado antes. Una sombra en el fondo, una voz casi imperceptible que se colaba entre el sonido del viento. Empezó a temer que el bosque hubiera dejado algo en él, algo que lo seguía incluso en la distancia. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, un noticiero local captó su atención. Mostraban imágenes del sitio donde antes estuvo Timber Ridge. La cámara se deslizaba entre los restos ennegrecidos de las instalaciones, los árboles calcinados, los equipos de rescate retirando escombros. Un reportero hablaba sobre el descubrimiento de túneles adicionales bajo la estructura principal. Las autoridades han confirmado la existencia de nuevas cámaras subterráneas que no estaban registradas en los planos originales, decía la voz. Los investigadores encontraron documentos parcialmente dañados que podrían revelar más nombres vinculados al caso. Evan dejó el tenedor sobre el plato y se inclinó hacia la pantalla. El reportero se movió a un lado y por un instante, detrás de él, la cámara enfocó una figura borrosa con un uniforme protector. En su mano sostenía algo familiar, una placa metálica, ennegrecida por el fuego. La imagen se congeló en su mente. Era el escudo del sheriff. El número grabado apenas se alcanzaba a ver, pero era el mismo que él había encontrado en el bosque. Holbrook apagó el televisor. El silencio llenó el cuarto como una presencia viva. Se levantó, fue hasta su escritorio y sacó de un cajón el sobre donde guardaba la fotografía del oficial Holbrook. Lo observó un largo rato. «¿Lo encontraste?», susurró, sin saber si hablaba con él o con su propia conciencia. Al día siguiente, decidió ir a la biblioteca pública del pueblo. Necesitaba entender por qué, a pesar del incendio y de la publicación de los archivos, algo seguía moviéndose en las sombras. En los ordenadores del archivo digital buscó las palabras Timber Ridge Investigation. Cientos de resultados aparecieron, pero la mayoría eran versiones oficiales.
copias de comunicados del gobierno. Solo un enlace, al final de la lista, parecía diferente. No tenía fuente ni autor visible. El título decía Phase 6 Continuation Protocol. Al hacer clic, la pantalla mostró una serie de documentos escaneados. El encabezado decía Department of Research Oversight, 1991. Leyó las primeras líneas con creciente desconcierto. Tras la exposición de las operaciones de Timber Ridge, el proyecto será trasladado a ubicación alternativa bajo nueva designación. Se conservarán los sujetos viables y los registros científicos bajo custodia privada. La financiación se mantendrá a través de contratos encubiertos. La firma al pie era ilegible, pero las iniciales coincidían con las del antiguo senador Garrett. Evan sintió como el aire le faltaba. Timber Ridge no había terminado. Lo habían trasladado. El incendio, la investigación, la indignación pública. Todo había sido un cambio de piel, una ilusión. El monstruo seguía vivo. Imprimió los documentos y los guardó en su chaqueta. Afuera, la tarde caía gris y húmeda. Caminó por las calles del pueblo con la cabeza llena de ecos. Torres había creído que la verdad saldría a la luz, que su sacrificio pondría fin a todo. Pero el sistema que habían enfrentado era más profundo de lo que imaginaban. Por un momento pensó en desaparecer otra vez, dejarlo todo, perderse en algún país donde nadie supiera su nombre. Pero algo en su interior, una voz tan antigua como el miedo, le recordó por qué había empezado. No era solo por Holbrook, ni por Torres, era por los que nunca fueron encontrados. Esa noche regresó a casa y encendió su cámara. La colocó frente a él como si fuera un testigo silencioso. Respiró hondo antes de hablar. Si estás viendo esto, dijo, significa que aún hay partes de la historia que no han sido contadas. Timber Ridge no murió en las montañas. Se trasladó. Lo que comenzó como un proyecto de control no se detuvo. Cambió de nombre, cambió de rostro, pero sigue vivo. He encontrado pruebas de algo llamado Fase 6, y no voy a quedarme callado. Guardó la grabación y la subió a una red cifrada, la misma que Torres le había enseñado a usar. No era una publicación pública, sino un mensaje dirigido a los pocos periodistas que aún creía incorruptibles. Luego apagó todas las luces y se recostó en el sofá, agotado. Afuera, el viento rugía como si quisiera arrancar los recuerdos del aire. A medianoche, el sonido de un motor lo despertó. Se levantó con el corazón acelerado y se asomó por la ventana. En la calle, un automóvil oscuro estaba detenido frente al edificio. 2 siluetas dentro, las luces apagadas. Observó unos segundos y retrocedió. El miedo era físico, un peso que le apretaba el pecho. Se vistió rápidamente, tomó su mochila y el disco duro donde guardaba las copias de todo. Cuando volvió a mirar por la ventana, el coche seguía allí, inmóvil. Bajó por la escalera de emergencia, moviéndose en silencio. En la esquina contraria del edificio había un callejón que desembocaba en el puerto. Si lograba llegar al muelle, podría esconderse entre los almacenes hasta el amanecer. El aire olía a sal y a óxido. Las luces lejanas del puerto parpadeaban como señales en código. Corrió, escuchando sus propios pasos resonar en el pavimento húmedo. Detrás de él, el sonido del motor volvió a escucharse. No se atrevió a mirar. Giró en la primera esquina. Se ocultó tras una pila de contenedores. El coche pasó de largo. El silencio regresó, interrumpido solo por el sonido del agua golpeando los muelles. Permaneció agachado, conteniendo la respiración, hasta que sintió que las piernas le temblaban. Cuando amaneció, caminó hasta la estación de autobuses. Compró un billete con destino al sur. Pagó en efectivo. Durante el viaje, las colinas costeras se extendían como un mar inmóvil. En su regazo, la cámara descansaba apagada, pero sabía que tarde o temprano volvería a encenderla. Contar la verdad se había convertido en su única manera de seguir vivo. Pasaron 3 días antes de que las noticias llegaran. Un atentado contra un periodista de investigación en Portland, identificado solo como fuente anónima del caso Timber Ridge. Supo que había sido uno de los hombres a los que envió su mensaje. Cerró el periódico y lo dejó sobre la mesa del restaurante donde almorzaba. No podía detenerlo, no podía detenerlos, pero tampoco podían detenerlo a él. Esa noche,
Mientras la carretera se deslizaba bajo las ruedas del autobús, miró por la ventana y creyó ver, entre los reflejos del cristal, la figura de Holbrook con su uniforme, de pie junto a la patrulla oxidada. No era miedo lo que sintió, sino una calma extraña, como si el pasado hubiera venido a acompañarlo un tramo más. Cerró los ojos. Días después, llegó a un pequeño pueblo de pescadores. Rentó una cabaña frente al mar y volvió a grabar. No hablaba de conspiraciones ni de nombres, solo de los lugares donde el silencio se parecía al olvido. Mostraba los barcos, las redes, las manos de los hombres que vivían del mar. Sus seguidores pensaron que había regresado al viejo Evan, el viajero solitario, el poeta de los paisajes. Nadie imaginó que cada video, cada imagen aparentemente inocente, contenía fragmentos ocultos de los archivos de Timber Ridge, encriptados dentro de los píxeles, diseminados por la red como semillas imposibles de destruir. Una tarde, mientras editaba, le llegó un correo sin remitente. El asunto decía: no estás solo. Dentro, una sola frase: seguimos buscando. No había firma, pero en el fondo del mensaje, una pequeña imagen. Una insignia metálica con las iniciales D.H. Su respiración se detuvo un segundo. Holbrook miró por la ventana. El atardecer teñía el océano de oro y cobre. Encendió la cámara una vez más. Hay cosas, dijo, que la tierra no puede enterrar. Algunas verdades tardan décadas en encontrar su voz, pero cuando lo hacen, ya nada puede callarlas. Esta historia no es mía, es de todos los que alguna vez desaparecieron sin dejar rastro. Y mientras alguien recuerde sus nombres, Timber Ridge nunca volverá a hacer silencio. Apagó la cámara y salió al muelle. El mar rugía con fuerza, y el viento traía olor a tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. En el horizonte, un rayo iluminó las nubes, y en ese destello creyó ver, por un instante, la silueta de una vieja patrulla del sheriff reflejada sobre el agua. No sabía si era una ilusión o una señal. Sonrió. El mundo podía seguir ocultando sus monstruos, pensó, pero él había aprendido a escuchar los ecos en el silencio. Y esos ecos, tarde o temprano, siempre encontraban el modo de volver. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también nuestras otras historias y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente.